En una cena con las amigas de mi esposa, una de ellas me preguntó cómo nos conocimos. Ella dijo que prácticamente me rogó que saliera con él. Míralo, desesperado, débil y con suerte de que me aburriera. Ellos se rieron. Yo no. Ella siguió. Sinceramente, sigo con él solo porque no tengo tiempo para entrenar a alguien más guapo. Su mejor amiga dijo, ay, chica. Me miró y añadió, seamos realistas, nadie más lo quiere. Me levanté, tomé mi bebida, se la vertí en la cabeza y me fui sin decir nada. Eso fue anoche. Después, tomé una decisión que ella nunca vio venir. Hoy me está saturando el teléfono con mensajes sin parar. ¿Sabes eso de que la retrospectiva es 20/20? Bueno, déjame decirte algo, a veces la previsión también es bastante clara, pero somos demasiado estúpidos para hacer caso a nuestro instinto. Anoche fue una de esas noches en las que debería haber fingido una intoxicación alimentaria, haber dicho que mi abuela murió, otra vez, o simplemente haberle dicho a Malia que prefería pasar la noche haciéndome una endodoncia sin anestesia. Pero no. Ahí estaba yo, siendo un esposo comprensivo, porque eso es lo que hacen los buenos felpudos, ¿no? Malia había elegido otro de esos restaurantes de lujo que gritaban, mírame, tengo dinero disponible y un gusto cuestionable. Ya sabes, cabinas de terciopelo que probablemente cuestan más que la cuota del coche, una iluminación tenue que se suponía romántica pero que en realidad impedía leer el menú sin entrecerrarlos, ojos como un topo, y bebidas con tantas guarniciones que parecían pequeños ecosistemas tropicales. El tipo de sitio donde una ensalada cuesta $30 y la llaman verduras seleccionadas, como si algún pretencioso curador de arte hubiera escogido a mano cada hoja de lechuga de un campo de la Toscana. Sus amigas ya estaban allí cuando llegamos, lo cual debería haber sido la primera señal de alerta. Zara dominaba la mesa de la esquina, ruidosa y sin complejos como siempre, gesticulando descontroladamente con su copa de vino gigante y probablemente ya con 3 sábanas al viento. A su lado estaba Priya, con esa expresión que había llegado a odiar, de que ya lo sabía todo de todos y solo esperaba el momento oportuno para soltar alguna bomba verbal, una sonrisa que me ponía los pelos de punta. Eran como buitres emocionales, rondando el drama y alimentándose de la incomodidad ajena. Debo mencionar que el grupo de amigos de Malia tenía una dinámica extraña. Todos parecían competir por ser más sinceros sobre sus relaciones. Decían que eran sinceros, pero en realidad solo era una excusa para criticar a sus parejas bajo el pretexto de charlas de chicas. Ya las había oído antes, analizando el desempeño de algún pobre tipo en la cama, burlándose de las decisiones profesionales de otro, riéndose de cómo este o aquel se superaba en número y conseguía novia. Para ellos era como un deporte, y al parecer yo estaba a punto de convertirme en el entretenimiento de la noche. Apenas habíamos terminado los aperitivos. Un tartar de atún carísimo que sabía a pasta de pescado sobre galletas de lujo. Cuando Priya se acercó con ese brillo depredador en los ojos, hizo girar su cóctel, que parecía más propio de un laboratorio de química que de un vaso, y preguntó con fingida inocencia, ¿y cómo se conocieron? Creo que nunca he oído la historia completa. Cualquier persona normal se habría lanzado a contar la historia tierna que ya habíamos contado cientos de veces. Ya sabes, la típica comedia romántica sobre encontrarnos en una cafetería, quedar con amigos en común o deslizar a la derecha en alguna app de citas. Pero antes de que pudiera abrir la boca para contar nuestra historia de origen, perfectamente aceptable, Malia me interrumpió con esa mirada, esa expresión presumida y divertida que debería haber identificado como un problema. ¡Ay, Dios, qué vergüenza!, dijo, pero su tono sugería que no le daba ninguna vergüenza. De hecho, parecía encantada. Prácticamente me rogó que saliera con él. O sea, míralo. Desesperado, débil y sinceramente, estaba tan aburrido que dije que sí. Las risas que estallaron alrededor de la mesa fueron como uñas en una pizarra. Zara casi se atraganta con el vino. Priya se tapó la boca con la mano como si intentara contener la risa, e incluso la pareja de la mesa de al lado se giró para ver qué era tan gracioso. Todos se lo estaban pasando genial. Todos menos yo. Me quedé allí sentado, sintiéndome como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Pero Malia no había terminado. ¡Ay, no! Apenas estaba calentando motores. Ya tenía público, e iba a aprovechar al máximo el momento. Sinceramente, continuó,
tomando un sorbo de su ridículo cóctel como si saboreara la bebida y el momento. Sigo con él solo porque no tengo tiempo ni energía para entrenar a alguien más guapo. ¿Sabes lo agotador que es acostumbrar a un nuevo novio? Tanto tener que explicarle lo que te gusta, lo que no, dónde van las cosas en el apartamento. Es como entrenar a un cachorrito, pero menos mono y más patético. Zara prácticamente se estaba cayendo del asiento. Ay. Chique. Ella logró decir entre jadeos. Recuérdame que nunca te moleste. Lo que pasa con la humillación pública es que sucede a cámara lenta. Cada palabra me impactó como una bofetada, y sentí mi cara arder con una mezcla de vergüenza y rabia. A nuestro alrededor, el elegante restaurante continuaba su elegante danza. Los camareros se deslizaban entre las mesas, la suave música de jazz de fondo, el suave tintineo de los cubiertos caros sobre los platos carísimos. Pero en nuestro pequeño rincón del infierno, mi esposa estaba destruyendo sistemáticamente lo que quedaba de mi dignidad. Entonces llegó el golpe final, el que se repetiría en mi mente durante semanas. Malia me miró directamente a los ojos, no a sus amigos ni a un público imaginario, sino directamente a mí, y me asestó su golpe de gracia con la precisión de un cirujano y la crueldad de un sociópata. Seamos sinceras, dijo, bajando la voz a ese tono de falsa intimidad que sugería que estaba a punto de compartir una verdad profunda. Nadie más lo quiere. O sea, ¿qué opciones tiene? ¿Volver a su triste apartamento, a cenar cereales y ver Netflix solo? Por favor. Él sabe que esto es lo mejor que puede hacer. Eso fue todo. Ese fue el momento en que algo dentro de mí se quebró. No de forma violenta, ni con una salida dramática, a gritos y volcando mesas. Algo más silencioso, pero infinitamente más definitivo. Fue como si alguien hubiera accionado un interruptor, o tal vez una puerta cerrada con llave desde dentro. Me levanté despacio, con paso decidido, y tomé mi bebida. Era uno de esos refrescos de arándanos sofisticados con zumo de fruta natural y algo orgánico y artesanal. El tipo de bebida carísima que combinaba a la perfección con el local carísimo y la mujer carísima que acababa de destrozar nuestro matrimonio delante del público. Sin decir una palabra, sin ninguna declaración dramática ni respuesta ingeniosa, le vertí todo el líquido sobre la cabeza. El líquido de arándanos se deslizó por sus rizos perfectos, los que había peinado durante una hora esa tarde, empapando su blusa de diseñador y goteando sobre esos asientos de terciopelo que tanto amaba. La mesa quedó en silencio sepulcral. No solo nuestra mesa. Estoy casi seguro de que medio restaurante se detuvo en medio de la conversación para contemplar el espectáculo que acabábamos de crear. Malia se quedó allí sentada, en shock, con refresco de arándano goteando de su cabello y la boca abierta como si no pudiera procesar lo que acababa de pasar. Busqué mi billetera, saqué suficiente dinero para cubrir mi porción de la comida, además de una generosa propina para el camarero, porque nada de esto era culpa suya, y la coloqué cuidadosamente sobre la mesa. Luego, empujé mi silla con la misma precisión que había usado para todo lo demás y caminé hacia la salida sin decir una palabra. Detrás de mí, podía oír el caos que se desataba, la voz de asombro de Malia, la risa nerviosa de Zara, Priya intentando controlar los daños. Pero no me di la vuelta. No miré atrás. Seguí caminando hasta llegar a la puerta, salí al aire fresco de la noche y por fin, me permití respirar. El aire fresco de la noche me golpeó la cara como un bautismo, disipando la atmósfera sofocante de ese restaurante carísimo y su drama aún más caro. Por primera vez en lo que parecieron horas, pude respirar sin sentir que alguien me pisaba el pecho. El contraste era casi desgarrador. Dentro, me había estado ahogando en cabinas de terciopelo y risas pasivo-agresivas, y ahora estaba de pie en una acera del centro, rodeado de un aire fresco y puro y un silencio que realmente significaba algo. Caminé hacia mi coche en lo que parecía una cámara lenta, cada paso poniendo más distancia entre mí y lo que fuera que acababa de pasar allí. Mis manos estaban sorprendentemente firmes mientras buscaba las llaves, lo cual era extraño porque casi esperaba que temblaran como hojas. Quizás estaba en shock, o quizás simplemente estaba harto de toda la situación. Sea como sea, me sentía extrañamente tranquilo, como si acabara de terminar un examen que ni siquiera sabía qué estaba haciendo. Fue entonces cuando mi teléfono decidió unirse a la fiesta. Primero, fue solo un suave zumbido en mi pierna, probablemente un mensaje de texto.
Luego otro zumbido. Luego otro. Para cuando abrí el coche y me senté al volante, el maldito aparato sonaba como un detector de humo con la batería agotada. Zumbido, 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 cada vibración más insistente que la anterior. Saqué el teléfono del bolsillo y me arrepentí al instante. La pantalla se iluminó como un árbol de Navidad con notificaciones, y todas tenían el mismo nombre, Malia. Mensaje tras mensaje, cada uno probablemente más divertido que el anterior. Pude ver la vista previa de los primeros mensajes sin siquiera desbloquear el teléfono. ¿Qué demonios? Vuelve. Me avergonzaste. Los clásicos, en serio. Los grandes éxitos de alguien que acaba de darse cuenta de que su víctima por fin se armó de valor. ¿Sabes qué hice con todos esos mensajes urgentes, desesperados y probablemente escritos en mayúsculas? Absolutamente nada. Puse el teléfono boca abajo en el asiento del copiloto y fingí que no existía. Dejé que se desvaneciera solo, por lo que me importaba. Tenía cosas más importantes que hacer, como decidir a dónde iba y qué demonios haría después. Lo curioso de que tu vida se derrumbe en público es que no tienes un plan para las consecuencias. O sea, no es que te enseñen en la escuela qué hacer cuando tu esposa decide asarte vivo delante de sus amigas en un restaurante elegante. No hay un manual para. Así que tu matrimonio simplemente explotó, una guía paso a paso para no perder la cabeza. Estaba volando a ciegas, solo con adrenalina y lo que me quedaba de dignidad. No conduje directo a casa. Demonios, ni siquiera estaba seguro de querer llamarla mi hogar. En cambio, dejé que las calles me arrastraran como una especie de planta rodante urbana. Con las ventanillas bajadas, la radio apagada, solo yo, la carretera y el bendito silencio de una ciudad a la que le importaba un bledo mi drama personal. Hay algo extrañamente terapéutico en conducir sin rumbo por tu propio barrio, viendo todos los lugares conocidos desde una perspectiva completamente diferente. La cafetería donde Malia y yo desayunábamos los domingos parecía, de alguna manera, más pequeña, menos significativa. El parque donde paseábamos al perro de su hermana parecía algo ajeno. Tomé el camino más largo a casa, si es que aún se le podía llamar así. Cada giro parecía deliberado, como si me despidiera de algo sin saber realmente qué era. La gasolinera donde parábamos a comprar bocadillos para el viaje. El supermercado donde discutimos sobre verduras orgánicas y normales. La pequeña boutique donde me arrastraba a esperar afuera mientras se probaba ropa que no podía permitirse. Todo parecía escenas de una película que había visto hacía mucho tiempo, protagonizada por gente que apenas reconocía. Cuando por fin llegué a nuestra entrada, mi entrada, la suya, o lo que fuera ahora, tomé la decisión consciente de aparcar en la calle. No sé por qué me pareció importante, pero lo era. Quizás era porque aparcar en la entrada activaba la luz automática del porche, y aún no estaba lista para ese nivel de iluminación. Necesitaba volver a este lugar, a esta vida, a este desorden, sin estridencias ni focos indeseados. La casa se veía diferente en la oscuridad, más como la casa de un extraño que como un lugar donde había vivido los últimos 3 años. Me quedé un momento en el escalón de la entrada, con la llave en la mano, intentando decidir si volvía a casa o allanaba el camino. La distinción parecía más importante de lo que probablemente era, pero, claro, todo parecía más importante de lo que probablemente era en ese momento. Entré sin encender ninguna luz, guiándome por la memoria y el tenue resplandor de la luz de seguridad del vecino que se filtraba por las ventanas delanteras. Los sonidos familiares del hogar, el zumbido del refrigerador, el tic-tac del reloj de pie que los padres de Malia nos habían regalado de bodas, los sutiles crujidos y suspiros de una casa que se acostaba en la noche, me resultaron reconfortantes y extraños a la vez. Como volver a un lugar donde viviste de niño, donde todo era más pequeño y extraño de lo que recordabas. Fui directo al estudio, ese pequeño santuario en la parte trasera de la casa que, de alguna manera, había seguido siendo casi mío a pesar de las incesantes campañas de redecoración de Malia. Nunca había conseguido feminizar del todo este espacio, probablemente porque rara vez lo pisaba a menos que necesitara quejarse de algo que había dejado por ahí. Mis libros seguían en las estanterías, la vieja silla de lectura de mi abuelo seguía en la posición perfecta para captar la luz de la mañana, y mi colección de carteles de cerveza vintage seguía colgada en las paredes como fieles centinelas. Me dejé caer en esa silla como si fuera un salvavidas, permitiendo por fin que mi cuerpo reconociera lo agotada que estaba.
No estaba físicamente cansada, aunque la adrenalina definitivamente empezaba a disminuir, pero sí emocionalmente agotada, profundamente. Es increíble la energía que se necesita para fingir que todo está bien cuando definitivamente no lo está. Y llevaba demasiado tiempo corriendo ese maratón en particular. Por primera vez en años, estaba tumbada en mi propia casa, sin el peso de su voz en la habitación de al lado. Nada de comentarios sobre mi día, nada de observaciones pasivo-agresivas sobre los platos, la ropa sucia o cualquier delito doméstico que hubiera cometido esa semana. Nada de planear las obligaciones sociales del día siguiente, ni hablar del último drama de su amiga, ni analizar algún programa que no me interesaba. Solo silencio. Un silencio hermoso, honesto y sencillo. Mi teléfono por fin había dejado de vibrar, ya fuera porque se había agotado la batería o porque Malia se había quedado sin palabras. En cualquier caso, agradecí el respiro. Mañana tendría que pensar en qué seguiría, pero esta noche... Esta noche, iba a quedarme aquí, en la oscuridad, recordando cómo se sentía existir sin el juicio constante de alguien lloviendo sobre mí como lluvia ácida. La mañana llegó como una bofetada de la mano fría e implacable de la realidad. Desperté en esa silla con un calambre en el cuello, como si alguien me hubiera usado la columna como un tutorial para hacer pretzels, y durante unos 3 maravillosos segundos, olvidé por qué dormía en el estudio en lugar de en mi propia cama. Entonces todo volvió a mi mente. El restaurante, el refresco de arándano, la cara de sorpresa de Malia, empapada por la bebida carísima y con el orgullo herido. Sí, eso sí que pasó. No fue una pesadilla estresante causada por demasiada cafeína y poca terapia. Mi teléfono seguía boca abajo en la mesita de noche, donde lo había dejado la noche anterior, y ya podía ver el brillo en los bordes, lo que significaba que tenía un montón de notificaciones esperándome. Era como tener una bomba en la sala. Sabía que estaba ahí. Sabía que probablemente me explotaría en la cara, pero aún no estaba listo para lidiar con las consecuencias. Primero lo primero, café. Porque si iba a enfrentarme al nuevo infierno que me esperaba en ese teléfono, iba a necesitar cafeína de alta potencia y al menos 20 minutos para recordar cómo ser un ser humano funcional. Me dirigí a la cocina como un zombi, con la memoria muscular en la mano y la desesperada esperanza de que aún tuviéramos algo de esa buena mezcla colombiana escondida tras la colección de infusiones de Malia que sabían a hierba cortada y a falsa esperanza. La cocina se sentía diferente a la luz de la mañana, más grande de alguna manera, como si se hubiera expandido durante la noche para llenar el espacio dejado por toda esa tensión ausente. No había nadie para criticar mi técnica de preparación de café ni para sugerirme que probara esa nueva porquería de leche de avena que sabía a cartón laquitizado y me había cobrado $5 por el privilegio. Solo yo, la cafetera y el bendito sonido de la cafeína en proceso. Mientras se preparaba el café, por fin me armé de valor para darle la vuelta al teléfono. Santa Madre de Dios. 37 mensajes de texto, 14 llamadas perdidas y suficientes mensajes de voz para empezar mi propio podcast sobre desastres en las relaciones. El nombre de Malia dominaba la pantalla como si se postulara a la alcaldía en mi barra de notificaciones. Los mensajes de preestreno eran justo lo que esperabas. Una colección de grandes éxitos de tácticas de manipulación al ritmo de ¿cómo te atreves a avergonzarme en público? ¿Qué demonios te pasa? Vuelve ya. Me hiciste quedar como un idiota. Todos se hacen preguntas. Y mi favorita, tenemos que hablar como adultos. Porque, al parecer, echarle una copa a alguien que acaba de pasar 10 minutos humillándote en público no es un comportamiento adulto. Pero destruir sistemáticamente la autoestima de tu pareja delante de un público es simplemente pura diversión. Dejé el teléfono a un lado y me serví una taza de café que podría haber decapado la pintura. Luego hice algo que no había hecho desde la universidad. Tomé un cuaderno. No mi portátil, ni la aplicación de notas de mi teléfono, sino un cuaderno de espiral de verdad, con papel de verdad, que no me juzgaría ni autocorrigiría mis pensamientos para convertirlos en algo más socialmente aceptable. Hay algo terapéutico en escribir cuando tu vida se está yendo al garete. Quizás sea el acto físico de escribir, o quizás simplemente el hecho de que no puedes enviar accidentalmente tus pensamientos privados a la persona equivocada. Pero, fuera como fuese, sentía que era justo lo que necesitaba. Me senté a la mesa de la cocina con mi café súper potente y empecé a darle sentido al cráter humeante que había sido mi matrimonio. Primera lista, ¿cuál es la mía? Debería haber sido fácil, ¿no?
Es decir, llevaba 3 años viviendo en esta casa, contribuyendo a la hipoteca, comprando cosas, acumulando los restos habituales de la vida doméstica. Pero al empezar a escribir, me di cuenta de lo poco que me pertenecía de este lugar. Los muebles eran todos suyos. Los había elegido ella, los había pagado casi por completo, los había arreglado según su visión de cómo debía ser nuestro hogar. Los utensilios de cocina, las cosas de decoración, los cojines que solo servían para fastidiarme cuando intentaba usar el sofá. Todo era suyo. ¿Qué tenía que mostrar después de 3 años de convivencia? Mi coche, obviamente, un Honda de 10 años que ella insistía constantemente en que cambiara por algo más sofisticado. Mis herramientas en el garaje, de las que se quejaba cada vez que no podía aparcar los 2 coches dentro en invierno. El reloj de mi abuelo, la única reliquia familiar que había logrado mantener a salvo de sus intentos de modernización. El sofá de cuero que mi tío me había regalado cuando se mudó a Florida, el único mueble que nunca había conseguido reemplazar porque era demasiado cómodo para que yo renunciara sin él. Una pelea. Eso fue todo. Esa fue la suma total de mi existencia material después de 3 años de matrimonio. Un sofá, un coche, algunas herramientas, un reloj y un sofá. Todo lo demás, los platos en los que comíamos, la cama en la que dormíamos, la televisión que veíamos, incluso la cafetera que estaba usando en ese momento, se había convertido, de alguna manera, en suyo por defecto. ¿Cuándo demonios había pasado eso? Y, lo que es más importante, ¿por qué lo había dejado pasar? Segunda lista, ¿qué era real? Esta fue más difícil de escribir, pero más fácil de completar. Cada insulto disfrazado de broma, cuidadosamente catalogado como prueba en un juicio que no sabía que estaba construyendo. Las miradas de disgusto cuando intentaba contribuir a las conversaciones con sus amigas, la forma en que corregía mis historias cuando se las contaba a otros, como si yo fuera un narrador poco fiable en quien no se podían confiar los hechos básicos de mi propia vida, los planes que cancelaba sin preguntar, las decisiones que tomaba sin consultarme, la forma en que desestimaba mis opiniones como si fuera un niño particularmente lento que se hubiera metido en una conversación de adultos. Es tan dramático. De verdad que no lo entiende. Es dulce, pero... Esa frase, es dulce, pero, se había convertido en su sello personal. Dulce, pero no lo suficientemente inteligente. Dulce, pero no lo suficientemente ambicioso. Dulce, pero no lo suficientemente interesante para su círculo social cada vez más sofisticado. Dulce, pero al final descartable cuando apareció alguien mejor. Anoté todos los ejemplos que recordaba, y la lista se alargó más de lo esperado. Más tiempo del que quería admitir, incluso a mí mismo. ¿Cuánto tiempo llevaba tragándome esto? ¿Cuánto tiempo había dejado que me minara el amor propio, con un comentario inofensivo a la vez? Tercera lista, salidas. Esta era la importante, la práctica, la que determinaría si pasaba los siguientes 6 meses sumido en la autocompasión o si realmente hacía algo constructivo con esta nueva claridad. No se trataba de venganza, a pesar de lo que probablemente les contaría a todos. No era un plan elaborado para vengarse de ella por avergonzarme. Se trataba de tender un puente hacia otro lugar, un lugar mejor, un lugar donde pudiera existir sin el juicio constante de alguien lloviendo sobre mí como lluvia ácida. Encontrar un lugar donde quedarme, llamar a un abogado, organizar las cuentas bancarias, separar mis cosas de las suyas, cambiar mi dirección, actualizar mis contactos de emergencia, avisarle a mi jefe, a mi familia, a mis amigos, suponiendo que aún tuviera amigos que no fueran sus amigos disfrazados. La lista era más corta de lo que esperaba, pero más abrumadora de lo que quería admitir. Cada punto representaba una conversación que no quería tener, una decisión que no quería tomar, un paso hacia un futuro que aún no podía imaginar. Pero lo bueno de tocar fondo es que es una base sólida sobre la que construir. Y por primera vez en años, sentí que estaba parado sobre algo real en lugar de arena movediza. El café se estaba enfriando, mi teléfono seguía vibrando con mensajes cada vez más desesperados. Y tenía 1000 cosas que resolver antes de que terminara el día. Pero ahora tenía listas. Y las listas significaban que tenía un plan. Y un plan significaba que no era solo un tipo patético humillado públicamente por su esposa. Era un hombre con opciones, con iniciativa, con un camino claro hacia adelante. No era el camino que esperaba recorrer al despertarme ayer por la mañana, pero era mío.
Por fin, algo en todo este lío era realmente mío. Esa noche, me quedé en la entrada de nuestra habitación como si estuviera a punto de entrar en la escena de un crimen. Lo cual, en cierto modo, supongo que era así. La escena de un asesinato de mi autoestima que duró 3 años, cometido lenta y metódicamente por alguien que se suponía que me amaba. La habitación parecía la misma de siempre. La visión de Malia de una vida doméstica sofisticada, con colores neutros y cojines caros que costaban más que la cuota del coche de la mayoría. Pero ahora me sentía extraño, como si estuviera invadiendo la vida de otra persona. Pero el armario era donde residía la verdad. Abrí esas puertas de espejo y al instante comprendí algo que antes, por ceguera o por terquedad, no había visto. Apenas existía allí. Mi ropa ocupaba quizás una cuarta parte del espacio, apartada a un rincón como si fuera una ocurrencia tardía. Todo lo demás era suyo. Filas y filas de vestidos de diseñador, zapatos dispuestos como un escaparate, bolsos que costaban más que mi presupuesto mensual para la compra. Era como ver una exposición de museo titulada "Cómo borrar a alguien sin echarlo". ¿Cuándo demonios había pasado esto? Cuando me había convertido en una invitada en mi propio armario, en un personaje secundario en la historia de mi vida. Intenté recordar la última vez que había comprado ropa nueva sin su consejo, o colgado algo sin escuchar su opinión sobre si encajaba con la estética de la habitación. La respuesta era deprimente. No me acordaba porque había pasado tanto tiempo. Empecé a empacar sigilosamente, con la precisión de quien no quiere despertar a los vecinos ni llamar la atención de las fuerzas cósmicas que observan este drama doméstico. Primero las camisas, las que me había comprado porque no le gustaba mi estilo, y las pocas que habían sobrevivido de mi armario de primaria que, por alguna razón, habían escapado a sus purgas. Vaqueros que me quedaban bien, en lugar de los de corte ajustado que me obligaba a usar. Mi sudadera favorita, la que, según ella, me hacía parecer infantil, pero que me encantaba precisamente porque era cómoda y, sin complejos, mía. Cada prenda que metía en la maleta era un pequeño acto de rebeldía, una pequeña declaración de independencia. ¿Esta camisa? Mía. ¿Estos calcetines? También míos. ¿Y este cinturón que intentó cambiar por uno de cuero más sofisticado? Seguía siendo mío, y lo llevaría conmigo, le gustara o no. Lo raro de empacar tu vida es el poco espacio que ocupa. 3 años de matrimonio, de construir una vida en común, de acumular los restos de la vida doméstica, y todo lo que era verdaderamente mío cabía en 2 maletas y una caja de cartón. O era minimalista sin saberlo, o llevaba desapareciendo lentamente más tiempo del que quería admitir. Probablemente esto último, siendo sincero conmigo mismo. Guardé lo importante para el final. El reloj de mi abuelo, la única reliquia familiar que poseía, heredado de un hombre que sabía defenderse y no habría tolerado ni un minuto de las tonterías que yo llevaba años tragando, estaba en la cajita de madera que me había dado, acompañada de una nota con su letra temblorosa. El tiempo es lo único que no se puede recuperar, así que no lo malgastes con quienes no lo aprecian. Palabras proféticas de un hombre que ni siquiera conocía a Malia, pero que de alguna manera sabía exactamente lo que necesitaría escuchar algún día. El reloj fue a parar al bolsillo de mi chaqueta, cerca del corazón, donde debía estar. Entonces hice algo que me pareció simbólico y necesario, me quité el anillo de bodas. Esa estúpida pieza de oro blanco que me había costado 2 meses de sueldo y representaba todo lo que creía querer de la vida. La sentí más pesada de lo debido al quitármela del dedo, dejando tras de sí una franja pálida de piel que parecía una cicatriz. La dejé con cuidado en la encimera del baño, donde ella la vería a primera hora de la mañana, junto a su colección de productos de cuidado de la piel carísimos que prometían retroceder el tiempo, borrar imperfecciones o cualquier otra mentira que la gente se dice a sí misma cuando no está contenta consigo misma. El anillo parecía pequeño e insignificante allí, entre todos sus frascos y tubos, como un punto al final de una frase demasiado larga. Junto a él, dejé una nota. No una carta. No me interesaba dar explicaciones ni justificar mis acciones ni darle argumentos para que las usara en mí contra más tarde. Solo una simple declaración de hechos, escrita en un trozo de papel arrancado del mismo cuaderno donde había hecho mi lista esa mañana. Tomó una decisión pública. Hice una privada. Adiós. Breve, dulce e imposible de malinterpretar. No hay margen de negociación. No hay invitación al diálogo.
No hay indicios de que esto fuera algo más que un acuerdo cerrado. Había pasado 3 años enseñándome que mis palabras no importaban, que mis sentimientos eran secundarios a los suyos, que mi presencia era más una conveniencia que una necesidad. Bueno, felicidades, lección aprendida. La luz de la hora dorada empezaba a filtrarse por las ventanas del dormitorio mientras terminaba de empacar, dándole a todo ese brillo cálido y nostálgico que hace que incluso las peores situaciones parezcan escenas de película. Pero esto no era una película, y yo no era un héroe romántico haciendo un gesto grandilocuente. Solo era un tipo que finalmente había descubierto que seguir en una relación que lo hacía infeliz no era noble ni leal. Era simplemente estúpido. Eché un último vistazo a la habitación, intentando ver si había olvidado algo que me obligara a volver aquí y enfrentarme al desastre que me aguardaba. Pero no, todo lo que importaba, todo lo que era mío, estaba empacado y listo para irse. El resto, los muebles, la decoración, la vida que habíamos construido juntos, podía quedarse aquí y seguir existiendo sin mí. Llevaba años así. Simplemente estaba demasiado ciego para darme cuenta. Tomé mis maletas y caminé hacia la puerta, cada paso me parecía más ligero que el anterior. Para cuando llegué a la entrada principal, la luz dorada de la hora dorada iluminaba los pisos de madera con la intensidad justa, iluminando las polvaredas que flotaban en el aire como pequeñas celebraciones de mi liberación. Salí, cerré la puerta y me alejé de 3 años de mi vida sin mirar atrás. ¿Lo curioso? Ya no me sentía triste, nostálgico ni particularmente enojado. Me sentí libre. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí yo misma otra vez. No la versión diluida y constantemente criticada de mí misma en la que me había convertido, sino la auténtica. El tipo que merecía algo mejor que una humillación pública disfrazada de humor. Mejor que una relación donde el amor se sentía más como una prueba de resistencia que como una relación. Cargué mis cosas en el coche y me fui, dejando atrás una casa que nunca había sido realmente mi hogar y un matrimonio que nunca había sido realmente una relación. El retrovisor solo me mostró una carretera vacía, y por primera vez en mi vida, sentí que era justo a donde debía ir. Adrián me abrió la puerta como si me hubiera estado esperando, lo cual era extraño porque no había llamado antes, ni enviado señales de humo, ni hecho nada de lo que uno hace cuando llega a casa de un amigo a las 8 de la noche con 2 maletas y la expresión de shock de alguien cuya vida acaba de estallar. Me miró de pie en su puerta, probablemente con aspecto de ser una mezcla entre refugiado y un tipo que acaba de presenciar un accidente de coche, y se hizo a un lado sin decir palabra. Habitaciones de invitados arriba, segunda puerta a la derecha, dijo, como si fuera lo más normal del mundo. Hay sábanas limpias en el armario. Cerveza en la nevera. Hablaremos cuando estés listo. Y eso, damas y caballeros, es por lo que Adrián había sido mi mejor amigo desde la universidad. Nada de 20 preguntas, ni jadeos dramáticos, ni exigencias de explicaciones inmediatas ni relatos detallados de cualquier catástrofe doméstica que me hubiera llevado a su puerta. Solo espacio, comprensión y la promesa del alcohol cuando estuviera listo para procesar lo que fuera que me había pasado en la vida. La habitación de invitados era perfecta en su simplicidad. Una cama, una cómoda, una ventana que daba a su patio trasero, donde llevaba 3 años intentando cultivar tomates con resultados dispares. Nada de paletas de colores cuidadosamente coordinadas, ni cojines decorativos que solo servían para parecer caros, ni rastro de la visión estética de alguien más impuesta en un espacio que se suponía que debía llamar hogar. Era solo una habitación, esperando a que alguien la llenara con sus propias cosas y su propia energía. Desempaqué lentamente, tomándome mi tiempo para ordenar mi patéticamente pequeña colección de pertenencias de una manera que tuviera sentido. El reloj de mi abuelo estaba en la mesita de noche, donde podía verlo a primera hora de la mañana. Mi ropa estaba en la cómoda, extendida para ocupar más espacio del que probablemente merecía. Mi sudadera favorita estaba colgada en el armario, donde nadie la criticaría por su aspecto infantil ni sugeriría que la cambiara por algo más sofisticado. Por primera vez en años, mis cosas parecían pertenecer a algún lugar. No como si toleraran el espacio ajeno ni se disculparan por su existencia, sino como si tuvieran todo el derecho a estar allí. Es curioso cómo algo tan pequeño podía sentirse tan revolucionario. Apenas empezaba a sentirme humano de nuevo cuando mi teléfono decidió recordarme que el mundo exterior aún existía y probablemente estaba perdiendo la cabeza. El sonido de la notificación fue como una alarma de incendios en mi bolsillo y ya sabía lo que me iba a encontrar al mirar la pantalla.
Efectivamente, el drama se estaba propagando como un virus entre el círculo social de Malia. Mensajes de texto, llamadas perdidas, mensajes de voz. Todo el huracán digital de alguien que se dio cuenta de que su narrativa cuidadosamente construida comenzaba a desmoronarse. Pero ya no era solo Malia. Ahora sus amigos se involucraban, probablemente porque había convocado una reunión de emergencia para ver cómo sacarle el partido a todo esto. A la mañana siguiente, la diversión llegó a otro nivel. Adrián me dio un café y su teléfono, que estaba abierto a un grupo de chat que, al parecer, incluía a algunos amigos en común. Pensé que te gustaría ver esto, dijo con esa diversión sombría que suele reservarse para ver accidentes de tren. Reality shows. Alguien había filtrado la historia de la cena. No la versión desinfectada, aprobada por Malia, donde ella solo estaba bromeando y yo estaba siendo hipersensible, sino la historia real, palabra por palabra, detalle por detalle, con citas textuales de cada cosa humillante que había dicho. Todo estaba ahí. El comentario suplicante, la frase de entrenando a alguien más atractivo, el golpe de gracia final de nadie más lo quiere. Todo. Revisé las respuestas con una mezcla de fascinación y horror. Eran personas que nos conocían a ambas, que habían asistido a nuestras fiestas, cenas y eventos sociales cuidadosamente organizados. Y ahora leían exactamente lo que Malia pensaba de mí. Exactamente que poco respeto tenía por nuestro matrimonio. Exactamente que cómoda se sentía destruyéndome en público para el entretenimiento de sus amigos. Las respuestas fueron reveladoras. Sara, del club de lectura de Malia. Dios mío. No puedo creer que haya dicho eso. Mike, de mi antiguo trabajo. Tío, qué pasada. Jessica, que siempre parecía adorar a Malia. Me moriría si mi marido me oyera decir algo así. Incluso gente que apenas nos conocía nos daba la lata con diferentes expresiones de "uy", y eso es duro, y me da pena por él. Pero el silencio era aún más revelador. La gente que solía apresurarse a defender a Malia, que siempre tenía excusas para su comportamiento o explicaciones de por qué simplemente era honesta o auténtica, no decían nada. Silencio de radio de los sospechosos de siempre. Lo que significaba que o no sabían cómo darle la vuelta a la historia o que finalmente se habían dado cuenta de lo que el resto de nosotros habíamos estado viendo durante años. Mientras tanto, Malia se esforzaba al máximo para controlar el daño. Podía ver sus huellas digitales por todo el chat grupal, intentando desviar la conversación hacia lo herida y avergonzada que estaba por mi reacción dramática. Se estaba presentando como la víctima. La pobre esposa cuyo esposo no soportó una broma inofensiva y decidió armar un escándalo en lugar de reírse con los demás. Siempre ha sido inseguro, escribió en un mensaje. Odia que me muestre segura y divertida con los demás. En otra, solo bromeaba y él exageró por completo. Es muy típico de él. Pero aquí está el problema de intentar controlar una narrativa cuando ya has perdido el control de los hechos. No funciona. La historia ya estaba ahí, en todo su horrible esplendor, y ninguna manipulación iba a cambiar lo que la gente había leído. Podía llamarme insegura, dramática o hipersensible cuanto quisiera, pero todos podían ver exactamente lo que había dicho y cómo lo había dicho. La evidencia hablaba por sí sola. Zara, que se había estado riendo a más no poder la noche anterior, ya no se reía. Bueno, en aquel momento fue gracioso, lo había escrito, pero al leerlo ahora, uff. Incluso Priya, la reina del comentario pasivo-agresivo, parecía mantener un silencio estratégico. Cuando tus mayores facilitadores empiezan a ceder, sabes que has cruzado la línea. Lo mejor fue ver a Malia darse cuenta de que su control sobre la narrativa se estaba desvaneciendo. Cada mensaje defensivo se volvía un poco más desesperado, un poco más estridente, un poco más obvio sobre lo que intentaba hacer. Estaba acostumbrada a influir en la percepción de nuestra relación, a controlar la historia mediante información selectiva y omisiones cuidadosas. Pero no se puede editar una cita textual, ni se puede manipular algo que una docena de personas presenciaron de primera mano. Al mediodía, había cambiado de táctica por completo. De repente, ya no se trataba de la cena. Se trataba de mi salida dramática, mi comportamiento infantil, mi incapacidad para comunicarme como una adulta.
Intentaba que la historia se centrara en mi reacción en lugar de en sus acciones, lo cual era bastante subido de tono viniendo de alguien que acababa de pasar 10 minutos destripando públicamente a su marido por diversión. Colgué el teléfono y miré a mi alrededor en la cocina de Adrián, donde estaba sentada con café de verdad y un silencio sincero, sin que nadie me dijera cómo debía sentirme. El drama continuaría sin mí, Malia seguiría dando vueltas, sus amigas seguirían hablando, y todo el asunto probablemente se convertiría en un chisme legendario en su círculo social. Pero por primera vez en años, no tuve que ser parte de ello. La historia ya estaba ahí, y se contaba sola. Solo tenía que dejarla. 2 noches después, por fin volví a sentirme como una persona, en lugar del desastre andante que había sido desde el incidente del restaurante. El sofá de Adrián se había convertido en mi nuevo mejor amigo, y había descubierto el simple placer de ver la tele sin que nadie criticara constantemente mis elecciones de canales ni me sugiriera que viéramos algo más significativo. Llevaba 3 episodios de una serie de acción absurda sobre policías que resuelven crímenes con explosiones y frases ingeniosas cuando sonó el teléfono. Casi no contesté. Los últimos días me habían enseñado que mi teléfono era básicamente un canal para los dramas de los demás, y había aprendido a ignorar bastante el zumbido constante de notificaciones y llamadas perdidas. Pero esta vez, el identificador de llamadas me hizo reflexionar. Diane Morrison, la madre de Malia. La mujer que desató el huracán que acababa de arrasar mi vida, y que probablemente tenía opiniones muy firmes sobre mi comportamiento reciente. Diane siempre había sido complicada. Era una de esas mujeres que parecían dulces y maternales por fuera, pero que por dentro tenía una esencia de acero que podía cortar las tonterías como un rayo. Había sido amable conmigo durante nuestros 3 años de matrimonio, incluso cariñosa a veces, pero siempre tuve la impresión de que me evaluaba como un coche usado que estaba considerando comprarle a su hija. Mirando bajo el capó, pateando las ruedas, preguntándose si me iba a descomponer justo después de que venciera la garantía. Lo dejé sonar 3 veces más mientras me debatía si valía la pena tener esta conversación. Por un lado, Diane me caía muy bien y siempre había respetado su enfoque sensato de la vida. Por otro lado, llamaba para defender a su hija, y no estaba segura de tener la capacidad emocional para lidiar con la culpa o el sermón que tenía planeado. La curiosidad me venció. Silencié la tele y contesté la llamada. Hola, Diane. No me digas hola, Diane, jovencito. Su voz tenía ese tono particular que las madres dominan, ese que puede hacer que una persona adulta se sienta como si tuviera 12 años y la acabaran de pillar robando galletas. Tenemos que hablar. Pensé que podríamos. Me recosté en el sofá, preparándome para lo que fuera que viniera. A ver si lo adivino, Malia te llamó. Claro que me llamó. Es mi hija, y está molesta, y no entiende por qué te pones tan dramático por una pequeña broma. Ahí estaba, esa palabra otra vez. Dramático. Al parecer, ahora era la línea oficial del partido. Cualquiera que no apreciara ser humillado públicamente simplemente estaba siendo dramático. Una pequeña broma. Repetí, dejando las palabras en el aire un momento. ¿Así lo llama? Dijo que la avergonzaste delante de sus amigas. Montó un escándalo por nada. Le echó un trago en la cabeza, como un cavernícola. La voz de Diane tenía ese tono cortante que indicaba que estaba tramando algo más grande. Está dolida y confundida, y, francamente, yo también. Me la imaginaba sentada en su sala de estar perfectamente organizada. Probablemente con una taza de té enfriándose en la mesita de noche y la versión de Malia de los hechos aún fresca en la mente. La versión desinfectada donde su hija solo estaba jugando y su yerno tuvo un ataque psicótico por una broma inofensiva. ¿Te contó lo que me dijo?, pregunté. Palabra por palabra. Hubo una pausa, la justa para darme cuenta de que, o bien Malia había omitido algunos detalles, o bien Diane se estaba dando cuenta de que quizá no conocía toda la historia. Dijo que estaba bromeando con sus amigas sobre cómo se conocieron. Dijo que no soportabas las bromas. Unas bromas. Me reí, pero no tenía mucha gracia. Diane, tu hija les contó a sus amigas que le rogué que saliera conmigo porque estaba desesperada y débil. Dijo que solo seguía conmigo porque no tenía tiempo para entrenar a alguien más atractivo. Les dijo que nadie más me querría. Frente a un restaurante lleno de gente. Mirándome a los ojos. Otra pausa, más larga esta vez.
Casi podía oír cómo giraba su cabeza, intentando conciliar la versión que Malia le había dado con lo que yo le contaba. Seguramente no lo decía en serio. Lo decía en serio. La interrumpí, no con crueldad, sino con firmeza. ¿Y lo peor? Que lo disfrutó. Tenía público y me usó como entretenimiento. No era broma, Diane. Era crueldad con risas grabadas. El silencio se extendió entre nosotras como un abismo. Diane Morrison no era tonta. Conocía a su hija mejor que nadie, probablemente mejor que Malia misma. La había criado, la había visto crecer, había visto todas las facetas de su personalidad que el resto de nosotros solo veíamos atisbos. Si alguien podía reconocer la verdad en lo que decía, esa era ella. Las relaciones requieren esfuerzo, dijo finalmente, pero su voz había perdido algo de su anterior convicción. El matrimonio no siempre es fácil. No puedes echarlo a perder por una mala noche. No fue una mala noche, Diane. Fueron 3 años de malas noches, y yo era demasiado terca o tenía demasiado miedo de admitirlo. Me levanté y caminé hacia la ventana de Adrián, mirando su patio trasero, donde esas tomateras empezaban a parecer que podrían producir algo comestible. Tu hija no me respeta. Demonios, ni siquiera estoy seguro de si le gusto. Y finalmente me di cuenta de que no es culpa mía. Es simplemente así. No arruines un matrimonio por una broma, dijo. Pero las palabras ahora sonaban huecas, como si estuviera recitando líneas de un guión en el que ya no estaba segura de creer. No era una broma. Fue una coincidencia. Las palabras salieron antes de que las pensara, pero en cuanto las dije, supe que eran ciertas. Encendió una mecha que llevaba años esperando a explotar. Solo hizo que la chispa se despertase. Hubo otra larga pausa, y cuando Diane volvió a hablar, su voz era diferente, más tranquila, más pensativa, como si hablara consigo misma tanto como conmigo. Eso lo heredó de su padre, dijo, casi en un susurro. Esa necesidad de ser el centro de atención, sin importar quién salga lastimado. Solía pensar que era confianza, pero... Su voz se fue apagando, dejando la frase sin terminar, pero yo podía completar los espacios en blanco. ¿Cuántas veces había recibido Diane un trato similar? ¿Cuántas cenas familiares o reuniones sociales había soportado mientras su esposo la usaba como chiste para sus bromas? ¿Cuántos años había pasado justificando comportamientos que probablemente reconocía perfectamente? No intento lastimarla, dije, y lo decía en serio. Solo intento evitar que me haga daño. Lo sé, dijo Diane, y por primera vez en la conversación, parecía que hablaba en serio. Sé que lo eres. Nos sentamos en silencio un momento. 2 personas atrapadas en el radio de acción de la necesidad de atención y validación de alguien más. Me pregunté qué estaría pensando, si estaría recordando sus propios momentos de humillación pública, sus propias veces en que sonrió y rió mientras alguien a quien amaba la trataba como si fuera un simple accesorio en su actuación. Se va a enfadar mucho conmigo por llamarte, dijo Diane finalmente. Probablemente. Dirá que me pongo de tu lado. ¿Estás? Otra pausa. Estoy de acuerdo con tratar a las personas con decencia humana básica. Si eso significa que estoy de tu lado, entonces supongo que sí. Y entonces, sin previo aviso ni preámbulos, colgó. Un clic, tono de llamada, y se acabó la conversación. Me quedé mirando el teléfono un momento, intentando procesar lo que acababa de pasar. La propia madre de Malia, la mujer que la dio a luz, la crió y la amó incondicionalmente durante 28 años, prácticamente acababa de admitir que su hija estaba equivocada. Eso me pareció algo significativo, algo que podría tener importancia en lo que viniera después. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto, y por una fracción de segundo, pensé que podría ser Diane con alguna reflexión o una disculpa por colgar tan bruscamente. Pero no. Era Malia, justo a tiempo, probablemente acababa de hablar con su madre y se dio cuenta de que su estrategia de control de daños no estaba funcionando como esperaba. ¿Por qué hablaste con mi madre? Estás siendo dramática. Ahí estaba esa palabra otra vez. Dramático. El rechazo universal para cualquiera que se negara a seguirle el juego a las tonterías de los demás. Miré el mensaje un buen rato y luego hice algo que me pareció revolucionario y sorprendentemente satisfactorio.
Lo borré sin responder. Había conversaciones que no merecían la pena, y a algunas personas no valía la pena darles explicaciones. Diane lo entendió. Eso fue suficiente por ahora. Vino a mi oficina al día siguiente como una tormenta. De carácter polifacético y con una energía casi contenida, vestida con ese elegante blazer negro que usaba cuando necesitaba sentirse poderosa. La vi a través de las puertas de cristal incluso antes de que entrara al edificio, paseándose por la acera como si estuviera ensayando sus diálogos o armándose de valor para enfrentarse a lo que creía que la esperaba dentro. Mis compañeros de trabajo sin duda lo notaron. Es difícil no hacerlo cuando alguien tan organizado merodea afuera de tu trabajo con aires de estar preparándose para la batalla. Jennifer, de contabilidad, se acercó a mi escritorio para preguntarme si todo estaba bien, lo cual fue tierno y vergonzoso a partes iguales. No hay nada como que tu drama personal se convierta en entretenimiento de oficina. Esa es mi esposa. Le dije, aunque la palabra se me hizo extraña, como si hablara un idioma extranjero que antes conocía pero había olvidado cómo pronunciar. La expresión de Jennifer pasó de la preocupación a esa incomodidad que siente la gente cuando se da cuenta de que se ha topado con la situación doméstica de otra persona. ¿Debería? ¿Quieres que llame a seguridad o algo? La idea de que la seguridad del edificio escoltara a Amalia me hizo gracia por un momento, pero al final fue más drama del que quería afrontar en el trabajo. No, no pasa nada. Probablemente solo esté aquí para hablar. Aunque hablar probablemente no era la palabra adecuada para lo que estaba a punto de suceder. Amalia no hablaba. Se dedicaba a actuar, a presentar, a persuadir. Ordenó sus pensamientos como si fueran munición y los desplegó estratégicamente para conseguir lo que quería. La había visto hacerlo cientos de veces con otras personas. Nunca pensé que me tocaría recibir ese trato tan completo. Finalmente reunió el coraje que buscaba y entró, recorriendo el vestíbulo con ese paso seguro que antes me parecía atractivo y ahora agotador. Saludó a la recepcionista con la cabeza como si perteneciera a ese lugar, como si fuera un día más en el trabajo de alguien con todo el derecho a presentarse sin avisar en el trabajo de su marido. La encontré en el ascensor, en parte porque no quería que armara un escándalo en medio de la oficina y en parte porque pensé que cuanto antes termináramos con esto, antes podría volver a fingir que mi vida no era un desastre. Necesitamos hablar, dijo, justo lo que esperaba. Ni un hola, ni un cómo estás, ni una mención de que presentarse en el trabajo sin invitación podría considerarse ligeramente inapropiado. Directamente, exigió mi tiempo y atención como si nada hubiera cambiado. Sala de conferencias, dije, llevándola hacia el pequeño espacio de reuniones que usábamos para las llamadas de los clientes. Al menos allí tendríamos algo de privacidad y no tendría que preocuparme de que mis compañeros de trabajo estuvieran en primera fila para ver cualquier drama que estuviera a punto de desencadenarse. Me siguió en silencio, sus tacones resonando en el suelo pulido con precisión militar. Podía sentir su energía irradiando detrás de mí, nerviosa, enojada, desesperada, decidida. Era como caminar frente a un cable de alta tensión que podría encenderse en cualquier momento. La sala de conferencias era un espacio corporativo neutro y genérico, con paredes beige, una mesa con capacidad para 8 personas, pero en ese momento no había ninguna, y pósteres motivacionales que probablemente venían con el contrato de arrendamiento. No era precisamente el lugar ideal para una conversación sobre el fin de un matrimonio, pero claro, no estaba seguro de que existiera un lugar ideal para algo así. Nos sentamos uno frente al otro como abogados contrincantes, lo cual me pareció extrañamente apropiado dadas las circunstancias. Era evidente que se había preparado para este momento. Su maquillaje era perfecto, su cabello estaba peinado con la precisión que requiere planificación, y llevaba el perfume que solía decirle que me encantaba cuando aún decía cosas así. Las lágrimas brotaron casi de inmediato, lo que me tomó por sorpresa. No porque pensara que no fuera capaz de llorar, sino porque nunca la había visto usar las lágrimas como táctica inicial. Solía ser más sutil, prefiriendo manipular emocionalmente en lugar de empezar con eso. No lo decía en serio, dijo, y su voz tenía ese temblor que sugería una angustia genuina. Siempre has conocido mi humor. Sabes que no pienso esas cosas de ti. Pero el control de daños solo funciona si la persona a la que intentas controlar realmente quiere ser controlada. Y por primera vez en nuestra relación, me descubrí completamente inmune a cualquier hechizo que intentara lanzar.
No es lo que dijiste, le dije, manteniendo la voz serena. Es que lo dijiste con la gente mirándome, como si yo no fuera nada. Como si fuera un simple accesorio de algún número cómico que estuvieras representando para tus amigos. Se secó los ojos con un pañuelo que al parecer había traído precisamente para eso, lo que debería haber sido mi primera pista de que todo esto era más coreografiado que espontáneo. Pero sabes que no pienso así de ti. Me conoces mejor que nadie. Sabes que solo intentaba ser gracioso. Zara y Priya esperan que sea entretenida cuando salimos. Es la dinámica que tenemos. Y ahí estaba, la verdad escondida tras las lágrimas y las disculpas. No se arrepentía de lo que había dicho, sino de que yo hubiera reaccionado mal. No se disculpaba por haberme lastimado, sino que explicaba por qué mis sentimientos heridos eran irrazonables. «¿Entonces tu diversión es más importante que mi dignidad?», pregunté. «Eso no fue lo que dije». «Es exactamente lo que dijiste». «Quizás no con esas palabras, pero a eso se reduce la cosa. Tenías que ser la estrella del espectáculo, y yo era un candidato conveniente». Entonces cambió de táctica, inclinándose hacia adelante y extendiendo el brazo por encima de la mesa como si fuera a tomarme la mano. Me aparté instintivamente, lo que la hizo estremecerse como si la hubiera abofeteado. «¿Todavía me amas?», preguntó. Y por primera vez desde que entró al edificio, su voz sonó débil e insegura en lugar de calculada y controlada. Era una buena pregunta. Una pregunta justa. Y hace 6 meses, quizá incluso 6 días, la habría respondido automáticamente, por reflejo. Como respondes cuando alguien te pregunta si estás bien, incluso cuando estás claramente desmoronado. Pero sentado allí, en esa sala de conferencias estéril, mirando a esa mujer que acababa de pasar casi una semana intentando convencer a todos de que mis sentimientos no importaban, me di cuenta de que, de verdad, ya no sabía la respuesta. «No lo sé», dije finalmente, y las palabras se sintieron como si me hubiera lanzado por un precipicio. Creo que confundí amor con lealtad por mucho tiempo. Creo que me convencí de que quedarse era lo mismo que cuidar, y cuidar era lo mismo que amar. Me miró como si acabara de hablar en otro idioma. «¿Qué significa eso?» «Significa que no sé si lo que sentía por ti era amor o solo costumbre. Compromiso. La falacia del costo hundido en una relación». Me recosté en la silla, sintiéndome extrañamente tranquila a pesar de la magnitud de lo que decía. «No sé si te amo, Malia. Pero sé que no me gusta cómo me haces sentir». Las lágrimas se detuvieron entonces, como si alguien hubiera cerrado un grifo. Su expresión pasó de vulnerable a calculadora, a algo que parecía casi ira, aunque se esforzaba por controlarla. «Así que eso fue todo. 3 años de matrimonio, ¿y lo vas a tirar todo por la borda porque no entiendes un chiste?» «Lo voy a tirar porque no puedes hacer uno sin usarme como remate». Se levantó de golpe, su silla arañó el suelo con un ruido como de uñas sobre la pizarra. La mujer vulnerable y llorosa que había entrado en la habitación había desaparecido, reemplazada por alguien que parecía estar preparándose para la guerra. «Bien», dijo, y su voz sonó fría como el hielo. «Si así es como quieres jugar, bien. Pero no vuelvas arrastrándote a mí cuando te des cuenta de lo que estás renunciando». Se giró hacia la puerta, se detuvo y me miró con una expresión que nunca antes había visto, una mezcla de desprecio y lástima que me puso los pelos de punta. «Te arrepentirás de esto», dijo. «Cuando estés sentado solo en el triste apartamento en el que acabes, comiendo comida para llevar y viendo la tele solo, recordarás lo que pasaste conmigo. Y para entonces, será demasiado tarde». Se fue sin decir una palabra más, con sus tacones resonando por el pasillo como una cuenta regresiva. Me quedé allí sentado un buen rato después de que se fuera, mirando el póster motivacional en la pared de enfrente que decía algo sobre el trabajo en equipo y el éxito. No se me escapó la ironía. Mi teléfono vibró unos minutos después. Un mensaje suyo. «Última oportunidad. Llámame esta noche si quieres arreglar esto». Miré el mensaje un buen rato, luego apagué el teléfono y volví al trabajo. Algunos puentes, una vez quemados, no vale la pena reconstruirlos. Esa noche, estaba sentado en la cocina de Adrián con una cerveza y una pizza sobrante que sabía a cartón, pero aún así era mejor que cualquier cosa que hubiera tenido que fingir disfrutar en casa. Bueno, en casa de Malia.
Todavía me estaba acostumbrando a la idea de que mi casa era ahora una habitación de invitados con muebles desparejados y una vista de tomateras marchitas. Pero, ¿en serio? Me sentía más como en casa que cualquier otro lugar en el que hubiera vivido en los últimos 3 años. Volví a encender el teléfono sobre las 6, lo cual probablemente fue un error, pero me pareció necesario. Como arrancarse una tirita o comprobar si ese ruido raro que hace el coche es algo serio o solo imaginación. La pantalla se iluminó con los sospechosos de siempre. Más llamadas perdidas de Malia, algunos mensajes de gente que, al parecer, había oído varias versiones de nuestro drama por la red de chismes, y un mensaje que me llamó la atención. Era de Zara, nada menos. Zara, que se había estado riendo a carcajadas mientras Malia me destrozaba la dignidad sistemáticamente delante de medio restaurante. Zara, que probablemente nunca me había dirigido más de 10 palabras en todas las veces que habíamos estado juntas, porque yo era solo el chico de Malia y por lo tanto, no merecía su atención directa. El mensaje era una nota de voz, lo cual era extraño porque Zara solía escribir mensajes rápidos que dejar mensajes de audio. Casi lo borré sin escucharlo, pero la curiosidad me venció. Me puse los auriculares y le di al play, esperando algún tipo de sermón sobre cómo debía disculparme con su amiga o aprender a tener sentido del humor, o lo que fuera. En cambio, recibí algo que nunca vi venir. Oye, su voz sonaba diferente a la de ella en persona, más baja, menos segura, como si estuviera hablando con alguien a quien realmente veía como un ser humano en lugar de un mueble de fondo. Sé que esto probablemente sea raro, llamándote y todo eso, pero necesitaba decir algo. Hubo una pausa, como si estuviera reuniendo valor o pensando en cómo expresar lo que viniera después. No te merecías eso. Lo que Malia hizo en la cena no estuvo bien. Me reía porque, no sé, todos los demás se reían y parecía que solo estábamos bromeando. Pero después de pensarlo. Dios mío, qué brutal. Si mi novio alguna vez dijera algo así de mí en público, probablemente le prendería fuego al coche. Tuve que repetir esa parte 2 veces para asegurarme de haberla oído bien. Zara, admitiendo que Malia se había pasado de la raya. Zara, que había sido del equipo Malia desde antes de que yo supiera que existía. En fin, solo quería que supieras que no todos pensamos que estás siendo dramático o algo así. Algunos tenemos neuronas funcionales y podemos reconocer la crueldad cuando la vemos. Cuídate, ¿vale? El mensaje terminó ahí, dejándome mirando mi teléfono como si le hubieran crecido patas y se hubiera puesto a bailar. Conocía a Zara desde hacía 3 años, y durante todo ese tiempo, nunca había reconocido mi existencia como algo más que un cómplice de Malia. Ahora no solo me hablaba como si fuera una persona real, sino que me defendía de su propia amiga. Era como descubrir que tu compañero de trabajo menos favorito te había estado apoyando en secreto todo el tiempo. Pero si el mensaje de Zara fue inesperado, lo que vino después fue como si me atropellara un tren de carga que nunca vi venir. Mi teléfono vibró de nuevo, y esta vez era Priya. Priya, quien había hecho la inocente pregunta que desencadenó todo el lío. Priya, con su sonrisita petulante y su actitud de ya lo sé todo. Priya, que había sido la mejor amiga de Malia desde la universidad y solía tratarme como si contaminara su aire solo por estar en la misma habitación. Esto no era una nota de voz. Esta era una captura de pantalla. Al principio, no entendía qué estaba viendo. Obviamente era un chat grupal. Pude ver la interfaz familiar con varios nombres y una serie de mensajes. Luego empecé a leer, y todo se volvió clarísimo, de la peor manera posible. Era el chat grupal de sus amigos de esa misma noche. La marca de tiempo indicaba que era aproximadamente 1 hora después de que saliera del restaurante, cuando Malia probablemente había llegado a casa y había empezado a reparar los daños. Y allí, en píxeles en blanco y negro, estaba la prueba de lo que mi esposa realmente pensaba de mí. Debería haberme casado con alguien más atractivo y de piel más dura, había escrito. Apenas 20 minutos después de llorar en mi oficina por lo poco que había querido decir, por lo mucho que conocía su sentido del humor, por lo solo que intentaba entretener a sus amigos. Pero esperen, la cosa mejoró. Porque, al parecer, Malia no había terminado de desahogar sus frustraciones por su decepcionante marido con su fiel círculo de apoyo. Sinceramente, todo esto es vergonzoso. O sea, ten paciencia y aprende a aceptar las bromas.
Estaba bromeando y él actuó como si hubiera cometido algún delito. Además, siempre ha sido demasiado susceptible. No puedo decir nada sin que se lo tome como algo personal. Y por último, la verdadera sorpresa. A veces creo que me conformé. Podría haberlo hecho mejor, pero me acomodé y ahora estoy atrapada con alguien que ni siquiera soporta las burlas sin tener una crisis. Lo leí completo 3 veces. Cada pase me hacía sentir que descubría nuevas capas de traición. Ya no se trataba solo del restaurante. Se trataba de 3 años de matrimonio, 3 años en los que ella fingió amarme y respetarme mientras aparentemente me veía como una especie de premio, de consolación que le había dado pereza cambiar por un mejor modelo. La marca de tiempo en la captura de pantalla de Priya indicaba que me la había enviado hacía unos 10 minutos, lo que significaba que llevaba horas pensando en esta conversación, quizá dudando si compartirla o no. Que finalmente se hubiera decidido a enviarla era significativo, como si incluso los aliados más cercanos de Malia estuvieran empezando a darse cuenta de que quizá su amiga no era la víctima que fingía ser. No había ningún mensaje adjunto a la captura de pantalla, ninguna explicación ni comentario. Priya acababa de enviar las pruebas y las había dejado hablar por sí solas, lo cual probablemente fue la estrategia más inteligente. ¿Qué podría decir para mejorar o empeorar la situación? Dejé el teléfono en la mesa de la cocina de Adrián y lo miré como si fuera una bomba. Una parte de mí quería borrar la captura de pantalla inmediatamente, fingir que nunca la había visto, volver a preguntarme si tal vez había exagerado o malinterpretado algo. Pero la mayor parte de mí, la parte que estaba cansada de poner excusas a alguien que claramente no las merecía, sintió algo que podría haber sido alivio. Porque ahora lo sabía. No lo sospechaba, no me lo preguntaba, no me preocupaba, lo sabía. No se trataba de una mala noche en un restaurante ni de una broma que se pasó de la raya. Se trataba de la realidad fundamental de quién era Malia y de lo que realmente pensaba de nuestro matrimonio. Todo lo que había dicho en esa sala de conferencias, todas las lágrimas, disculpas y promesas de mejorar, había sido una completa tontería. ¿Cuándo sería un buen momento para concertar una cita? Le di a enviar antes de poder cambiar de opinión, luego apagué el teléfono y fui a buscar a Adrián. Algunas conversaciones requerían cerveza y un amigo que no te juzgara por finalmente hacer lo que debías haber hecho hace mucho tiempo. La captura de pantalla seguía ahí cuando volví a encender el teléfono más tarde. Un registro permanente de con quién había estado casado y lo poco que había significado para ella. Pero en lugar de sentirme devastada, sentí algo que no había sentido en años: libertad. Por fin, felizmente, completamente libre. A la mañana siguiente me encontré con un nuevo nivel de entretenimiento que no esperaba, aunque, sinceramente, debería haberlo visto venir. Malia siempre había sido adicta a las redes sociales como algunos lo son a la cafeína o a los realities. Constantemente revisando, publicando, cuidando su imagen para un público al que probablemente le importaba menos de lo que ella creía. Pero ahora, en lugar de su habitual torrente de selfies cuidadosamente filtradas y citas inspiradoras sobre vivir la vida al máximo, se estaba volviendo completamente víctima. Empezó con las publicaciones vagas. Ya sabes, esas pequeñas perlas de sabiduría pasivo-agresivas que obviamente tratan sobre alguien específico, pero que mantienen la suficiente negación plausible como para que quien las publica pueda fingir que son profundas en lugar de mezquinas. Hay gente que no soporta a las mujeres fuertes. Había escrito a las 6 de la mañana, probablemente mientras tomaba su café carísimo y se enfurecía por lo injusta que era la vida con ella. Cuando eres segura y exitosa, los hombres frágiles siempre intentarán derribarte. Lo vi porque Adrián me lo enseñó, no porque estuviera acechando sus redes sociales como una especie de masoquista digital. Había estado al tanto de la situación, en parte por curiosidad y en parte porque quería asegurarse de que yo supiera si la situación se agravaba y me afectaba. Mi amigo Adrián era un tipo listo. Entendía que la información era poder, sobre todo al tratar con alguien que había convertido el drama en arte. Mira esta mierda, dijo, dándome su teléfono mientras intentaba desayunar sin pensar en mi matrimonio en ruinas. De verdad que está buscando compasión. Los comentarios eran justo lo que cabría esperar de su público habitual, de facilitadores y conocidos que solo conocían su imagen pública cuidadosamente construida. Emojis de corazón, adelante chica, respuestas, variaciones sobre su pérdida y otras tonterías de apoyo de personas que no tenían ni idea de lo que realmente apoyaban. Era como ver una función donde la mitad del público no sabía que estaba viendo ficción,
Pero de repente empezó a suceder algo interesante. Entre las típicas palabras de ánimo, había comentarios que sugerían que no todos se creían la narrativa que intentaba vender. Alguien llamada Jessica había escrito: chica, escuché lo que realmente pasó en ese restaurante. Quizás deberías tomarte un tiempo para reflexionar en lugar de publicar. Otra persona, Mike, a quien reconocí vagamente de algún evento del trabajo, había comentado, con ambas versiones de cada historia, simplemente diciendo. Y entonces, como un regalo de los dioses de las redes sociales, alguien tuvo la audacia de publicar la historia real. No la versión suavizada de Malia, donde ella solo bromeaba y yo me mostraba demasiado sensible, sino la verdadera. Alguien que estuvo allí esa noche o lo escuchó de alguien que estuvo allí publicó un relato detallado de lo que sé, dijo y cómo sucedió. Vio esto de primera mano, decía el comentario, y se pasó 10 minutos criticando a su esposo delante de todos, llamándolo desesperado y diciendo que nadie más lo querría. Cuando le echó la bebida en la cabeza y se fue, todos en nuestra mesa dijimos, ¡qué bien por él! No se trata de mujeres fuertes contra hombres frágiles. Se trata de alguien a quien le criticaron por su crueldad y ahora intenta darle la vuelta. Observé cómo se desarrollaba todo esto con la fascinación que suele reservarse para los desastres o los buenos realities. El comentario recibió un me gusta, fue compartido, se hizo una captura de pantalla, y de repente, la narrativa cuidadosamente construida de Malia se desmoronaba más rápido que un castillo de naipes en medio de un huracán. Otras personas empezaron a opinar con sus propias observaciones, experiencias, versiones de momentos en los que Malia quizás se había pasado de la raya con la excusa de ser graciosa o honesta. El cambio era casi palpable. En cuestión de horas, el tono de la sección de comentarios pasó del apoyo al escepticismo y finalmente a la crítica abierta. La gente hacía preguntas, compartía historias y conectaba puntos que Malia probablemente hubiera preferido que no se hubieran conectado. Su intento de controlar la narrativa había fracasado estrepitosamente, y ahora la verdadera historia se extendía más rápido de lo que podía contener. Intentó controlar los daños, por supuesto. Más publicaciones sobre masculinidad tóxica y personas que no pueden con las mujeres exitosas. Una historia larga y confusa sobre lo decepcionada que estaba por la falta de apoyo de quienes creía amigos. Pero cada publicación solo la empeoraba, la hacía parecer más desesperada, más desconectada de la realidad. Lo mejor fue ver cómo sus cifras de interacción disminuían en tiempo real. La gente la dejaba de seguir, se desetiquetaba de fotos antiguas, se distanciaba de alguien que de repente se había vuelto radiactivo en sus círculos sociales. Era como ver cómo la reputación de alguien se desmoronaba rápidamente, y, sinceramente, no podía decir que me sintiera mal. Entonces Adrián recibió un mensaje de su novia, que trabajaba en el mismo sector que Malia y se movía en algunos de los mismos círculos profesionales. Madre mía. El mensaje decía, todos en el trabajo están hablando de lo que pasó con Malia Morrison. Su jefe se enteró por alguien que estaba en el restaurante. La llamarán a recursos humanos el lunes. Fue entonces cuando me di cuenta de que esto había trascendido el drama de las redes sociales. Cuando tu vida personal empieza a afectar tu reputación profesional, cuando tu comportamiento se vuelve tan públicamente problemático que tu empleador siente la necesidad de intervenir, has cruzado una línea muy difícil de superar. Malia había pasado años forjando su carrera, creando redes de contactos, consolidándose como una persona profesional, confiable y sin dramas. Ahora todo eso estaba en peligro porque no pudo resistirse a humillar a su esposo por pura diversión. La ironía no se me escapó. Siempre se había preocupado tanto por las apariencias, tanto por mantener su imagen de alguien con todo bajo control. Criticaba mi ropa, mi trabajo, mis amigos, mi familia, siempre con la excusa de que nos veíamos mejor como pareja, siempre insinuando que yo era quien perjudicaba nuestra posición social. Y ahora era ella quien se comportaba de forma tan vergonzosa que la gente se distanciaba activamente de ella. Mi teléfono llevaba todo el día vibrando con mensajes de gente de la que no sabía nada desde hacía meses, quizá años. Compañeros de trabajo, viejos amigos, incluso mi primo de Colorado, con quien solo hablaba en Navidad. Se corría la voz por redes que ni siquiera sabía que teníamos en común. Y, al parecer, el consenso fue bastante universal. Lo que ella había hecho estaba fatal y yo lo había gestionado mejor que la mayoría. Oye, me enteré de lo que pasó, leí un mensaje de mi antiguo compañero de la universidad.
Esa es una falta de respeto de otro nivel. Me alegro por no aguantarlo. Otra, de un compañero de trabajo. Mi esposa se enteró del asunto del restaurante por su club de lectura. Dijo que si alguna vez hablaba así de ella en público, se divorciaría de mí tan rápido que me daría vueltas la cabeza. Hiciste lo correcto, hombre. Incluso gente que apenas me conocía me contactaba con mensajes de apoyo, lo cual me resultaba extraño, pero también me daba una extraña validación. Era como si un grupo de desconocidos me confirmara que no estaba siendo dramático ni hipersensible ni nada de lo que Malia me había estado llamando. Simplemente era un chico que finalmente había llegado a su límite y había hecho algo al respecto. Al anochecer, Malia había dejado de aparecer en redes sociales, probablemente la decisión más inteligente de toda la semana. Pero el daño ya estaba hecho. Capturas de pantalla de sus publicaciones seguían circulando, la gente seguía hablando de ello, y su reputación, tanto en su círculo personal como profesional, había sufrido un duro golpe del que sería difícil recuperarse. Pasé la noche viendo Netflix y comiendo comida para llevar en el sofá de Adrián, sintiéndome más relajada que en años. Afuera, el drama seguía su curso, la gente seguía hablando, y mi futura exesposa probablemente estaba mirando su teléfono preguntándose cómo todo había salido tan mal tan rápido. Pero dentro de la casa de Adrián, en mi habitación prestada con mi pequeña colección de pertenencias, todo se sentía tranquilo, silencioso y en orden. Por primera vez en 3 años, no era responsable de gestionar las emociones de nadie, ni de corregir sus errores, ni de justificar su comportamiento. Era solo un tipo comiendo comida china y viendo películas absurdas, y me sentía como el mayor lujo del mundo. 2 semanas después, estaba en mi nuevo apartamento. Sí, por fin había encontrado mi propio piso, un apartamento de una habitación sin lujos, pero mío, cuando vibró mi teléfono con un mensaje que me hizo parar a mitad de la comida china que había pedido para cenar. No porque me sorprendiera ver el nombre de Malia en la pantalla, sino por lo largo del mensaje. No era su habitual estilo de mensajes rápidos ni sus típicas frases pasivo-agresivas. Esta fue una novela de mierda. He estado pensando mucho en todo lo que pasó y sé que cometí errores. Sé que te lastimé y lo siento. De verdad, lo siento como nunca antes. Te extraño. Nos extraño. Extraño cómo nos reíamos juntos, cómo planeábamos cosas juntos y cómo convivíamos sin toda esta ira y dolor. Sé que estás enojado conmigo, y tienes todo el derecho a estarlo, pero creo que podemos arreglar esto. Creo que podemos ser mejores que antes. He estado yendo a terapia con la doctora Patricia Henley en la calle 5. Puedo darte su número si quieres pruebas, y me está ayudando a entender por qué digo cosas que hieren a la gente cuando intento ser graciosa. Al parecer, es un mecanismo de defensa, algo que aprendí de mi padre de pequeña. Pero saber de dónde viene no lo excusa, y quiero hacerlo mejor. Lo haré mejor. Solo háblame. Por favor. Arreglemos esto. Haré lo que sea necesario. Lo leí entero 2 veces, buscando la disculpa real escondida entre tanta explicación, justificación y jerga terapéutica. Lo más parecido que pude encontrar fue, sé que te lastimé y lo siento, seguido inmediatamente por varios párrafos de contexto diseñados para ayudarme a comprender que no era realmente su culpa, solo una programación psicológica de su infancia que ahora estaba tratando de superar con ayuda profesional. Incluso cuando se disculpaba, no podía disculparse de verdad. Tuvo que suavizarlo con explicaciones, excusas y peticiones de reconocimiento porque estaba viendo a un terapeuta por ello. Como si ir a terapia fuera una especie de carta blanca que la eximía automáticamente de la responsabilidad, por el daño que ya había causado. Sin embargo, lo que realmente me impactó fue la frase, nos extraño. ¿Que nosotros? ¿El nosotros donde andaba con pies de plomo mientras ella me usaba como blanco para su sentido del humor? ¿El nosotros donde mis sentimientos siempre eran secundarios a su entretenimiento? ¿El nosotros donde poco a poco desaparecía en el fondo de mi propia vida, mientras ella ocupaba el centro de cada conversación, cada reunión social, cada momento que se suponía que era nuestro? Yo también extrañaba algo, pero no era la relación que realmente habíamos tenido. Extrañaba la relación que creía tener, la que existía en mi imaginación, donde ella realmente me respetaba, me amaba y me veía como un compañero igual en lugar de un simple accesorio. Pero esa relación nunca había sido real, solo eran ilusiones disfrazadas de amor.
El mensaje se había enviado hacía 20 minutos y pude ver que el recibo rojo estaba activado, lo que significaba que ella sabía que lo había visto. Probablemente estaba sentada en algún lugar con el teléfono en la mano, esperando los 3 puntos que indicarían que estaba escribiendo una respuesta. Quizás estaba preparando mensajes de seguimiento o su siguiente ronda de técnicas de persuasión. Quizás realmente esperaba que esta fuera la combinación mágica de palabras que me haría olvidar todo lo sucedido y regresar corriendo. Pero esto es lo que no entendió. El problema no fue que hubiera dicho esas cosas en el restaurante. El problema fue que las decía en serio. El problema no fue que me hubiera lastimado una vez en un momento de falta de criterio. El problema era que hacerme daño había sido un patrón, una característica de nuestra relación disfrazada de entretenimiento. El problema no era que no pudiera disculparse. El problema era que aún no podía decir, lo siento, sin explicar inmediatamente por qué no era del todo culpa suya. Dejé el teléfono en la mesa de centro y eché un vistazo a mi nuevo apartamento. Era pequeño y un poco destartalado, amueblado principalmente con cosas que había comprado en Target y montado yo mismo mientras maldecía los incomprensibles manuales de instrucciones. El sofá era cómodo, pero no elegante. El televisor era perfecto, pero no impresionante. La mesa de la cocina era lo suficientemente grande para una persona y quizás un invitado, pero no para organizar cenas ni para impresionar a nadie con mi estilo de vida sofisticado. Era todo lo que Malia habría odiado y era perfecto. Compré mis propias sábanas, de algodón suave de un color que realmente me gustaba, en lugar de las de diseño que ella insistía en que necesitábamos. Compré tazas que se sentían bien en mis manos, en lugar de las delicadas de porcelana que siempre me ponían nerviosa por romper algo caro. Llené el espacio con cosas que me hacían feliz, en lugar de cosas que se veían bien en Instagram. Por primera vez en años, vivía en un espacio que reflejaba quién era en realidad, en lugar de quien otros creían que debería ser. Nadie criticó mis elecciones de comida, mis programas de televisión ni cómo dejaba mis libros tirados en lugar de ordenarlos por color en un estante. Nadie puso los ojos en blanco cuando quería pedir pizza un viernes por la noche ni me sugirió que fuera más ambicioso con mis planes de fin de semana. No solo vivía solo. Vivía con autenticidad, algo que había olvidado hacer. Mi teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje de Malia. Sé que estás leyendo esto. Solo dime qué necesitas de mí y lo haré. Pero ese era el problema. Ya no necesitaba nada de ella. Necesitaba una disculpa hacía 3 años, cuando empezó a tratarme como un personaje secundario en su historia. Necesitaba respeto, consideración y la más básica decencia humana. Necesitaba que me viera como un compañero en lugar de como un chiste. Pero necesitar esas cosas y conseguirlas eran 2 cosas completamente distintas. Tomé mi teléfono e hice algo que me pareció monumental y completamente natural. La dejé en visto. No porque quisiera hacerle daño ni porque estuviera jugando, sino porque mi silencio era mi respuesta. No supe qué responder, ni qué explicarle, ni por qué su disculpa fue demasiado pequeña y tardía. No la conocía en absoluto. El sol se ponía fuera de mi nuevo apartamento, proyectando una luz dorada a través de las ventanas que había elegido y sobre los muebles que había comprado, y sobre una vida que, por fin, era completamente mía. Terminé mi comida china para llevar mientras veía una película que ella habría criticado, y luego di un paseo por el barrio que había elegido porque me gustaban los árboles, las aceras y cómo la gente parecía hablar entre sí en lugar de posar para las redes sociales. El aire de la tarde se sentía diferente cuando lo respirabas como tú mismo en lugar de como el accesorio de alguien más. Los sonidos de la ciudad, los coches, las conversaciones y la música lejana parecían una banda sonora de posibilidades en lugar del ruido de fondo de la actuación de alguien más. Bastó una frase en la mesa para encender la mecha que hizo estallar mi matrimonio. Pero la explosión no me destruyó como esperaba. Al contrario, despejó todos los escombros, las tonterías y la falsa cortesía que me impedían ver cómo podría ser realmente mi vida. Y lo que parecía era bastante bueno. Para cuando regresé a mi apartamento, mi teléfono se había quedado en silencio. Se acabaron los mensajes desesperados, las promesas de cambio, las reflexiones terapéuticas diseñadas para justificar 3 años de crueldad casual. Solo silencio, justo lo que esperaba. Apagué el teléfono y me preparé un café en una de mis tazas, perfectamente imperfectas. Luego,
Me senté en mi cómoda pero descuidada silla y me di cuenta de algo que probablemente debería haber sido obvio, pero que me pareció una revelación. Estaba feliz. No era la actuación de felicidad que había estado fingiendo durante años, ni la satisfacción cuidadosa que se obtenía al evitar los conflictos, sino una felicidad real, genuina y profunda. Resultó que construir algo mejor no requería el permiso ni la participación de nadie más que la mía. Solo requería la valentía de alejarme de lo que no funcionaba y la paciencia para crear algo que sí funcionara. El silencio se sentía como libertad y la libertad se sentía como hogar.